Los orígenes de mi familia están muy ligados a tres cosas: Omaha, el deporte y el ferrocarril. Sumamente interesante. Pero bueno, precisamente en Omaha esas tres cosas se unieron. Porque mi papá era pelotero, después fue ferroviario y bueno, ya la familia después pues se fue uniendo más al deporte y a todas esas cosas. Pero vamos a decir, ¿dónde está el origen de nuestra familia? Bueno, tengo los abuelos de mi mamá que vinieron de Canarias. Y cuando vi la película El Ojo del Canario, supe por qué mis bisabuelos habían venido a Cuba. Pues vinieron a pelear porque en las aldeas los sacaban y si no venían a Cuba, pues los desterraban, los llevaban a otros lugares y bueno, prefirieron venir a Cuba. Y ya eso fue algo bueno para mí. Pues aquí hicieron familia. La familia de mi papá es una familia también atípica. El abuelo vino de España también, se asentaron en Camagüey y cuando la guerra, pues tuvieron que ir huyendo hasta Cauto del Paso. ¿Qué sucede? Que Cauto del Paso, pues es, podemos decir, un traspatio de Omaha. Y entonces mi abuela había venido de Jamaica, su papá era chino. Pero en esa década de 1910 se funda primero Omaha, un poquito antes, y ahí empiezan a llegar las personas que iban a trabajar en los cítricos. Eso, imagínense, se sembraron los cítricos y hubo que esperar que hubiera producción. Entonces ella vino a envolver aquellas naranjas, aquellas toronjas en papel fino y para embarcarlas hacia los Estados Unidos. Y el abuelo pues vino hasta Omaha, se enamoró de la china y entonces ella pues formó familia con él ahí. Y de ahí nació mi papá. Todo el mundo le decía el chino, el chino, el chino, el chino, porque todos eran chinitos. Entonces, después ya él empezó a jugar pelota cuando tenía 14 años. Era un bebé, podemos decir, pero lo pasaron para el grupo de los mayores porque era un hombre muy fornido, era un hombre muy fuerte y manejaba muy bien el guante. Le hizo falta al director y ya esa fue otra pasión en su vida. Pero no se quedó ahí, siguió estudiando con el jefe de estación del ferrocarril de Omaha y se hizo ferroviario, jefe de estación del ferrocarril. Un buen día, él en el viaje le cencó una espina en la mano y entonces bajó en Mir a una fonda que existía allí de la peña y a pedir una aguja para sacarse la espina. Allí estaba mi mamá y dijo, no, yo se la saco. Le sacó la espinita de la mano y se la clavó en el corazón. Y ahí empezó un romance que en 13 meses ya era matrimonio. Y entonces allí en Omaha, pues fundaron su familia. Como mi papá era ferroviario, tenía la maternidad obrera en Camagüey. Ahí nacimos mi hermana Ángela María y yo. A los 4 días ya yo vine para Omaha. Y ahí mi papá nos inscribió en Omaha. O sea, todos estamos inscritos allí, a pesar de que el más pequeño, cuando él lo mandaron para un lugar llamado Xavier, entre Palma y Contramaestre, nació en el año 58 en plena guerra allí. Pero allí no se podía inscribir. Además, él quería inscribirlo en Omaha. Los 3 hermanos estamos inscritos allí. Por eso digo que nuestra vida está muy ligada al deporte, al ferrocarril y bueno, a la ferrocarril y a los ferroviarios. Esa es nuestra pasión. Y Omaha. Yo sueño todos los días con Omaha. Yo recorro mi casa que ya no existe, la casa de mi abuela, todo eso yo lo recorro. Y por supuesto la iglesia que ya no existe, aquella iglesia preciosa de madera que se hizo en 1906. Y bueno, por eso somos metodistas, porque primero vinieron los cuáqueros y al año vinieron los metodistas, porque ellos se fueron y entonces vinieron los metodistas. Y desde entonces nosotros somos metodistas. Toda la familia es metodista. Y llegué aquí y busqué la iglesia metodista, porque yo dependo de Dios. Eso es fundamental en mi vida. Y buscamos la iglesia metodista desde el 2 de enero de 1962. Vivo en esta ciudad a la que amo muchísimo, muchísimo, muchísimo.
nosotros vinimos a Las Tunas porque el aserrío de Omaha, que era donde trabajaba mi tío, lo cerraron. Entonces a él le propusieron o Calixto o Las Tunas, y él vino para Las Tunas. Con él vinimos nosotros porque estábamos en el año 62, 2 de enero del 62, y había acabado de pasar el año de la alfabetización. Y ese año el curso empezó en enero. Entonces mi hermana fue a estudiar a la secundaria básica Cucalambé y yo a hacer el sexto grado aquí. Aquí hicimos la secundaria, pero ¿qué pasó? Cuando terminamos la secundaria, aquí no había preuniversitario. Entonces, pues bueno, ahí nos detuvimos porque en aquella época todo lo que había eran becas y la familia nuestra no quería becar a las niñas. Entonces, mi hermana se decidió, pasamos primero por la trilla del café. Fuimos a trillar café porque la federación hizo un llamado para asalariados. Nos pagaban allí en Café y Cacao, que al pasar la calle de la funeraria. Y entonces allí pues trabajamos como un mes más o menos trillando café y nos pagaban, y eso para nosotros era una maravilla. Después de ahí la federación también llamó para ocupar el puesto de los hombres que pasaban a la producción, que de servicio pasaban a la producción a los trabajos más fuertes. Entonces pues también dimos el paso al frente y vinimos para la farmacia piloto que está frente al Parque Maceo. Eso fue terrible para nosotros porque nos parecíamos mucho. Ella era un poquito más delgada y yo un poquito más gorda que ahora. Y con las batas blancas, pues nos parecía muchísimo. Muchísimas las personas, pues lo que hacían era que discutían, oiga, pero si usted me está atendiendo a mí, ¿qué usted hace con aquella? Y entonces, China, las dos con el pelo cuadrado, imagínese usted. La confusión era terrible. Pero tuvimos allí a Raúl González, que fue el administrador de esa farmacia, que nos enseñó muchísimo. Yo le agradezco toda la disciplinada, todo lo que he aprendido. Ahí nada más que había que aprenderse el alfabeto y por supuesto, saber leer las recetas y todo eso. Y despachar lo correcto. Eso me agradó muchísimo. Después que ya no seguí trabajando ahí, me casé y tuve mis hijos. Y ya cuando ellos fueron creciendo, pues me llamaron casualmente también de la biblioteca entonces era municipal. Y Nancy Reyes me dijo, Sonia, tú no podrías venir a ayudarnos aquí porque hay 2 de licencia de maternidad, había muy poco personal. Y la muchacha que está trabajando no nos ha dado la talla. Y entonces nos hace falta otra persona. ¿Tú quisieras ir? Dios, sí, como no, muy dispuesta. Empecé allí. Cuando llegué allí me di cuenta que era lo mismo que la farmacia. Había que aprenderse el alfabeto y todo estaba ordenado de izquierda a derecha. O sea que no me iba a pasar mucho trabajo. Simple y llanamente lo que tenía que saber era igual que en la farmacia lo que contenían los libros. Para después irme autosuperando, que eso sí es primordial. Yo me fui autosuperando en la biblioteca y bueno, logré estar allí alrededor de 25 años. Estuve trabajando en la biblioteca, que para mí también fue algo muy especial porque las personas me conocen, yo digo, ¿de dónde me conocen? Nos dicen de la farmacia, otros me dicen de la biblioteca, porque realmente cuando uno trabaja con el público, las personas enseguida lo detectan a uno en cualquier lugar que está, y sobre todo si uno tiene delicadeza para tratarlo, si uno lo hace con amor, si uno da un servicio, esas caras nunca no te van a olvidar. Eso realmente para mí fue una satisfacción muy grande. El otro día pasé por la biblioteca y pregunté por un libro muy especial de Alberto Chavarría, que se llama Todos los trenes pasan por Omaha. Y yo dije, todos los poemas deben estar dedicados a Omaha. Realmente no están dedicados a Omaha, pero son sonetos. Esos sonetos es una cosa maravillosa y él es un genio. Y es de Omaha. Por lo tanto, yo tengo mucha felicidad de haber podido tener el libro entre mis manos y haberlo leído también. A mí me encanta estar en las redes sociales, en las que he podido estar porque realmente mi teléfono no es muy bueno para hacerlos. Me gusta más la computadora porque fue donde me formé, en la computadora, y no siempre puedo, pero me gusta porque es información. ¿Qué yo busco? Información y dar información.
Porque hay grupos, por ejemplo, sobre la crianza de los niños. ¿Qué me interesa a mí? Que las personas aprendan a criar sus hijos. Recetas de cocina. Me interesa que la gente sepa recetas de cocina. Soy cristiana. Me interesa que la gente lea nuestro pan diario. ¿Por qué? Porque tienen una enseñanza que sirve para la vida. Cualquiera que lo lea le sirve. Todas esas cosas, las cosas de deporte, del ferrocarril, de los museos, de las pinturas, de las esculturas, las cosas políticas también. No me gusta que se hable mal de ningún país, no me gusta que se tilde a tal persona o a la otra. Todos somos humanos y todos tenemos defectos. Y también quiero decir una cosa muy importante. La Biblia está escrita. Todo está escrito y todo se tiene que cumplir. Eso me decía a mí mi pastor. Entonces, yo creo en eso. Hay problemas, hay dificultades. Nosotros somos los que tenemos que arreglar eso. No echarle la culpa a nadie. Arreglar eso. Porque eso nos ha mandado Dios. A arreglarlo, ayudar a arreglarlo, no a empeorarlo. Entonces, pienso que esa es una decisión muy personal que lo tomará cualquiera. Yo he tomado mi decisión, no sé los demás. Tuve 2 hijos, una hembra y un varón, que son para mí mis tesoros los dos. Y bueno, ahora tengo un tesorito, que es mi nieta, mi yerno muy bueno también. Le doy gracias a Dios por esto, porque yo todo se lo tengo que agradecer a Dios. Yo dependo de Dios. Y sé que todo lo que Él me da es porque me conviene. Le doy gracias a Dios por eso. Yo me siento realizada, yo creo que estudié lo que quise, tuve los mejores maestros, trabajé en las cosas que me gustaron, además yo las acogí, que me gustaran, me adentré en ellas para que me gustaran. Fundé una familia muy buena, mis hijos, mi nieto, mi esposo, que es una maravilla. Entonces, lo único que me faltó por hacer fue estudiar en la universidad, porque trabajaba en la biblioteca y el pedagógico, que era lo único que había aquí, no admitía trabajadores de cultura. Entonces teníamos que ir a estudiar a Santiago. Ya yo tenía 2 hijos. Mi carrera no podía ser a cambio de ladillo, porque era fines de semana y había que atenderlo, y me siento satisfecha con haberlo hecho. Estudiaron todo lo que ellos quisieron y también se sienten realizados, porque no se cansan de estudiar, no se cansan de prepararse, y eso fue lo que yo hice. Y además, usted puede no haber ido a la universidad, pero si usted se prepara bien en la vida, usted tiene cultura, educación y conocimiento. Y la autopreparación es fundamental. Yo no he dejado de prepararme, sigo preparando.